Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo, con el trabajo. Ya sabes que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Leo y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Sientes que no hay nada seguro ahora mismo en donde tú estás, Leo. Estás un poco confundido o confundida en cuanto a las perspectivas que había, ¿no? de cara a un futuro. Bien, pero ¿qué de real tiene esta percepción que tú estás teniendo, Leo? A ver, hay una parte, es cierto, dice, hay una parte que no está funcionando como antes, ¿no? Pero esto no quiere decir que vaya a ser así siempre. De hecho, aquí dicen las cartas que se tomarán decisiones dentro del lugar donde tú estás trabajando, y decisiones, en este caso, que tranquilizan. O sea, habrá actos que tranquilizan. Bien, Leo. Los Leo que no estáis trabajando, os veo como con una oportunidad de volver a un lugar del pasado, a un trabajo en el cual tú ya estuviste. Pero también dicen las cartas que tú podrás elegir otro trabajo. Puede ser que estando en ese lugar del pasado tú tengas noticias de optar a otro trabajo, sí. Yo te diría que adelante. Ese trabajo viene por mano de una persona que tú conoces, Leo. Y es algo que quizás cuando llegue el momento, pues estés un poco en duda en cuanto a que si dejas algo, te vas a algo menos seguro. ¿Qué seguridad tengo en ese nuevo trabajo? Entonces, todas estas dudas las vas a tener. Yo te diría que adelante, que tomaras una decisión. Leo que tenéis un negocio. Dice, se está optando por unificar ciertas cosas en el negocio. Bien. Pero también hay una parte que te echa para atrás a la hora de unificar a estas personas en tu negocio. No son cosas, son personas. Dice, se necesita la aprobación de otra persona en concreto para que esto se dé. ¿Bien? Entonces, estarás esperando noticias de esto. Te veo reuniéndote con alguien, 2-3 semanas aproximadamente, Leo. ¿Sería positivo esto que tú quieres hacer dentro de tu negocio, Leo? Ni positivo ni negativo. O sea, no es algo que vayas a decir, bueno, me va a traer un dineral, me va a traer un triunfo, pero tampoco es negativo. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Leo y tu economía. Vamos a ver. Puedes tener noticias que no esperas, ¿no? Dice que te pueden poner nervioso respecto a tu economía, generarte cierta incertidumbre de cara a futuro. Pero tú ten en cuenta, Leo, que tú dentro de 2 a 4 meses, como mucho le daría yo, tú vas a obtener algo que llevas esperando tiempo. Y sale clarísimamente. Obtendrás algo
que hace tiempo tú estabas esperando. Los que estéis esperando un dinero, dice, la primera parte de ese dinero se podría recibir dentro de 4 semanas. Y luego más adelante, unos meses más adelante, se recibiría la otra parte. Bien. Todos los que estéis esperando un dinero relacionado con ayudas, con bancos, dices, vas a tener buenas noticias en 4 semanas. 4 semanas. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Leo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Leo que estáis solteritos. Si tú necesitas escribir esa última página de la historia, vas a tener la oportunidad, pero es la última, o sea, como que confirman, es la última. Como si te quieres enfrentar a esa persona para decirle lo que no le has dicho en su momento. Iba a decir otra cosa. Dice, vas a tener la oportunidad. A partir de ahí, a partir de ese momento, Leo, es cuando comienza tu cambio de vida en lo emocional. Vamos a ver qué más dicen las cartas de esto. Vamos a ver, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Veo una persona relacionada con el trabajo, Leo. Una persona relacionada con el trabajo, dice que esto puede empezar, pues bueno, como una historia que os gustáis, pero con mucho tira y afloja. Con mucho tira y afloja. Esto será de cara a futuro, Leo? Ten en cuenta lo que han dicho las primeras cartas. Vas a tener la oportunidad de cerrar esa etapa de tu vida y seguir adelante. Bien, entonces esta persona que se me simboliza que está relacionada con el trabajo, dice que es algo que va a surgir bastante lento, bien, que en un principio no hay una seriedad, pero en un principio que se puede alargar en el tiempo, ojo, pero que en un futuro sí habrá un sentimiento fuerte entre esta persona y tú. A mí me parece una persona un poco más joven que tú, Leo. Y es una persona, digamos que cuando tú comienzas a tener algo con esta persona, te doy detalles para que tú puedas identificar, está como que ha recién cambiado algo de su vida. O sea, ha cambiado algo rotundamente de su vida. O ha tenido un cambio muy grande en su vida. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Lo vas a ver difícil el que tú puedas tener una historia de amor real con esta persona. Te voy a decir el por qué lo vas a ver difícil. Por esa falta de iniciativa en un principio, Leo. Porque esto va a empezar como un tonteo. Ahora te miro, mañana te rozo y dentro de un mes pues pasa otra cosa. Entonces, por ese detalle es el que tú te vas a pensar que es algo que no avanzaría, que esto es un tonteo y ya está. No es así. Leo, no es así. Dice que nacerían sentimientos, sí.
Vamos a ver qué pasaría en el momento que nazcan esos sentimientos. ¿Qué pasaría entre vosotros dos? Yo veo una persona muy entregada, pero muy entregada en todas las cosas de su vida. Y una persona como esperando decisiones tuyas en un futuro. Así que si esta persona espera decisiones tuyas es porque algo serio va a querer. Vamos a ver qué más. Ya ves, y tan serio. Y tan serio, Leo. Dice, solo tú tienes la respuesta, solo tú tendrás la respuesta, Leo. Entonces aquí es una persona que dice, tiene muy claro lo que quiere, a partir del momento en el cual comienza a tener sentimientos, tiene muy claro lo que quiere. Ahora, si te dejas llevar por lo que hablen, de que todavía no ha cerrado una etapa de su pasado, de que está con alguien de su pasado, porque te lo van a decir, así tal que cual. Si te dejas llevar por eso, no vas a poder avanzar con esta persona, o no vas a poder dar esos pasos importantes. Averigua bien si no ha cerrado esa etapa de su pasado, porque a mí no me ha salido en ningún momento que esté con otra persona. Averígualo bien. Vamos a seguir, Leo, seguimos. Con los Leo solteros, no te me vayas, sé que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Leo, casados, en convivencia y novios. ¿Qué queremos? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué esperamos en la relación? ¿Qué esperamos? Muy importante, ¿qué esperamos? ¿Se da lo que esperamos realmente? Vamos a ver qué más. Leo, casados, en convivencia y novios. Voy a decir algo. Bueno, ¿ves que yo paro de hablar alguna vez? Y es muy importante lo que yo voy a decir aquí. Que si la relación, o que si dentro de la relación, uno de los dos, por cuestiones externas, vuelve a una situación de igual o parecida que el pasado, esta relación en un futuro se rompe, y así lo dicen las cartas. No lo digo yo. Cada uno que le aplique su historia. Y si no estás tú conforme con la lectura, pues tú te puedes mirar tu signo ascendente. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Leo.
Es muy importante la información que ha dado la primera tirada. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se espera? ¿Por qué estamos? ¿Y hasta dónde queremos llegar? Entonces hay que tener muy claro qué es lo que se espera de la relación. Entonces dice, hay unas expectativas, todo el mundo se pone expectativas en muchas cosas, que no se están cumpliendo. Entonces en el momento que no se cumplen las expectativas, y esto le pasa a todo el mundo, ya vemos todo de otra forma. Lo que antes era maravilloso ya no es tan maravilloso. Si antes te quería mucho, ahora te quiero menos. Luego veo otra historia aquí que dice que hay una discusión con la pareja por algo familiar. Por algo familiar. Dice uno de los dos como que tiene a alguien familiar muy idolatrado, algo así. Como que tiene a alguien como que habla de esa persona de la familia con orgullo, ¿no? Dice, y es que como que esto crea una discusión. Aquí no dicen quién habla, pero sí crea una discusión. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué va a pasar en tu relación de cara a futuro. Ya han dado una advertencia las cartas, vamos a ver qué más. Mirad, yo voy a resumir lo que veo. Y como sé que lo que veo a muchos no os va a gustar, pues ya os aviso que si no os gusta, pues que miréis vuestro signo ascendente a ver si dice algo más bonito. Porque yo lo que veo no es bonito, bajo mi punto de vista. Y también digo que todas estas cosas que estamos mirando de cara al futuro se pueden evitar. Bien. Cuando se produzca un cambio en tu vida importante, que se va a producir, que es algo que sabéis que se va a producir, dice va a comenzar un estancamiento en la relación. Uno de los dos vuelve a una situación del pasado por cuestiones externas, que es lo que hemos visto antes. Y esto hace que la pareja se aleje más emocionalmente. Los que tengáis hijos, hay un problema con los hijos. Un problema que se ocultará. Y el ocultar ese problema, para los que tengáis hijos, traerá la separación. Así que fácil que no se oculte el problema. Ya me contaréis, Leo. Vamos a seguimos. Seguimos, Leo. No me ha gustado la tirada de los casados, no me ha gustado nada, absolutamente nada. Pero bueno, yo siempre digo, estas son cosas que se pueden evitar. ¿Sabéis qué pasa? Y me pasa también, me meto en el bote, que cuando escuchamos cosas o vemos cosas que es como esto, lo que hemos visto, que se avecinan situaciones muy complicadas y que se podría romper la relación,
pues no queremos creerlo, o bien, sí, hombre, la loca está aquí que está diciendo. Hasta que viene el problema. Y aquí hablan de una cadena, ¿no? Que va un eslabón con otro, hasta llegar a un problema mayor que sería la separación. Entonces, si se evitan ciertas cosas que vienen antes, evidentemente no vamos a llegar al problema mayor. Vamos a seguir. Seguimos. Leo, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor dice que es el momento de hablar desde el corazón o con el corazón. Se ponga en juego lo que se ponga en juego. O hablar con el corazón para bien o hablar con el corazón para mal. Vamos a seguir. Leo, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Seguimos, Leo, y tu salud. Los temas de los riñones, Leo, me está marcando bastante. Dice, ciertos cambios por temas de estrés y cansancio pueden provocar también cierta inflamación de vientre y provocarte náuseas o algo así. De todas maneras, como siempre te digo, mi queridísimo Leo, no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Si te adelantas a acontecimientos o a ciertos acontecimientos, dice, pondrás en duda algo que tú tienes seguro a día de hoy. Cada uno que lo aplique a su historia. Mi queridísimo Leo, te voy a dar un número, el 6262 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, que te mando un besito fuerte, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.